El trabajo infantil es una realidad en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica también. Pero ¿qué está pasando con estos niños? ¿Por qué están trabajando en la calle? ¿Por qué los vemos quizás hasta altas horas de la noche trabajando ahí? Deberían estar en casa de repente tomando una leche caliente o abrigados por sus padres. ¿Pero qué está pasando con esto? Vamos a hablar del trabajo infantil. Así es, Gus. Y los niños en edad escolar, tal como lo dice, en edad escolar, deberían estar estudiando, deberían dedicarse en forma exclusiva a estudiar. Pero, bueno, ahora vamos a hablar sobre este tema para ver qué es lo que está sucediendo y sobre todo cuáles son las normas que se está queriendo hacer con respecto a este tema. Vamos a hablar sobre el trabajo infantil con Giselle Silva, que es especialista en trabajo infantil y familia. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, Gracias por la buenos días. invitación. El trabajo infantil es una realidad, como mencioné. Vemos un gran porcentaje de niños en la calle en altas horas de la noche. Tuve una experiencia hace una semana, 10:30 de la noche saliendo de un lugar y veo una niña de 4, no llegaba a 5 años. Chiquitita. Sí, muy pequeña, con una caja de caramelos y entraba al lugar a pedir que le compren. Obviamente la gente se conduele, ¿no? Dice, una niña, qué pena que da, y le colabora. Pero yo antes de eso salí a ver qué estaba pasando afuera, y afuera estaba un tipo, que era el padre de esa niña, bueno, con los aretes, con un look bastante urbano, pero en muy buena salud, o sea, como pudiendo trabajar, y estaba haciendo trabajar a una pequeña. Y todavía me dice, ¿por qué no le puedes dar? Lo que te voy a dar es una paliza, digo, para hacer trabajar a un niño, a una niña. Sí. Hay de todo, ¿no? Sí, hay de todo, hay diferentes tipos de familias. No todas las familias de niños que trabajan son como familias, digamos, explotadoras. De repente ahí estamos hablando de una explotación familiar. Claro, claro, ¿no? claro. Ahora, si es que realmente era el padre de esa niña. Claro, ¿no? exacto. Porque también lo que sabemos es que en el Perú hay más de 2 millones de niños trabajando. 2 millones de niños Sí. trabajando en el Perú, es una cifra Sí, bastante que equivale grande. más o menos al 26-27% de la población infantil, o sea, como más de la cuarta parte de niños trabajan, ¿no? ¿Y qué dicen las normas? ¿Qué dicen las leyes? La ley, en primer lugar, menciona que no está permitido el trabajo que no es legal, sino a partir de los 14 años, en casos muy excepcionales, con permiso de los padres, con ciertas garantías a partir de los 12, pero en general los 14 es la edad. Pero al decir que no está permitido, o sea, por ejemplo, para esta persona con la que se encuentra Gustavo, que puede ser el papá, puede que no lo sea, ¿qué sanción? ¿Qué, por ejemplo, si estamos en la calle, tal cual como le pasó a Gustavo, como ciudadanos, ¿qué podríamos hacer nosotros? ¿Hay alguien a que podamos acudir, algún ente, algún lugar en donde podamos de repente hacer algo por este niño? Porque también hay que recordar que también no solamente es el hecho de que pueda ser un niño de una familia, como tú dices, explotadora, sino que también hay muchos niños que son raptados para luego trabajar o de repente también para otro tipo de cosas, ¿no? Para Claro, ahí tendríamos que distinguir entre trabajo infantil y trata de niños, ¿no? Son como conceptos distintos. En realidad, por ejemplo, el trabajo infantil, como yo les decía, hay más de 2 millones de niños en el Perú trabajando, pero la mayoría de niños que trabajan se ubican en el campo, en las zonas rurales. Como el 80% de los niños de estos 2 millones trabajan en el campo. En las minas también, ¿no? Sí, pero sobre todo en labores agropecuarias, ¿no? Un 20% de la población infantil que trabaja está en las ciudades, ¿no? Y hay diferentes tipos, digamos, de trabajos, pero también diferentes tipos de familias. O sea, no todas las familias, digamos, tienen este tipo de aproximación al trabajo infantil, ¿no? Muchas familias también acompañan a sus hijos a trabajar, sufren también, digamos, los efectos de la pobreza y a veces sienten que es inevitable, ¿no? Justo ahora que mencionas eso de la pobreza, también es una realidad total, ¿no? Hay muchos lugares en la que sí hace falta un pan y todos tienen que trabajar, pero en este caso que si es un niño o es un pequeño de 6, 7 años, aún es pequeño, pero ¿cómo hacemos para que también no pierda la realidad de su propia realidad y que tiene que trabajar por un pan? Sí, lo que sucede, también hay que comprender que el trabajo infantil está como enmarcado en la pobreza, ¿no? Casi prácticamente todos los niños que trabajan pertenecen a familias pobres. Sin embargo, no todas las familias pobres mandan a sus hijos a trabajar. ¿Ya? Esto quiere decir que hay alternativas, que las familias también a veces pueden, digamos,
encontrar, idear, ¿no? Siendo fortalecidas para poder encontrar, digamos, otros caminos que no sean el trabajo infantil y no perjudicar a sus hijos. Yo te preguntaba un poco qué es lo que dice la ley, porque efectivamente no podemos olvidar que vivimos en un país que es pobre. Recién está levantándose, pero digamos tenemos todavía muchos índices de pobreza. Y se entiende que de repente algunas familias, de repente por enfermedad del padre, enfermedad de la madre, tengan que apelar a que salgan sus hijos a trabajar. Pero esto también debería tener, digamos, una regulación, si es que ese fuese el caso. Claro. Porque no es posible encontrarse con una niñita de 5 años, de 6 años, o la edad que tenga, a altas horas de la noche, expuesta a un clima de invierno, ¿no? Trabajando. Además, en el caso que lo hiciera, lo ideal sería que pudiese de alguna forma aún alternarlo con sus estudios y dedicarle, digamos, que un tiempo mínimo como lo que es, como estoy ayudando a mi familia a salir de una situación momentánea, de una situación provisional, pero no como algo que es el fin de su vida, ¿no? Claro, esa es la visión, ¿no? Esa es la visión, digamos, que tenemos todos los profesionales o las instituciones que trabajan para erradicar y prevenir el trabajo infantil, como lo es Fundación Telefónica, ¿no? Que ahora yo represento. La visión es esa, no es legal trabajar, el camino y la alternativa es la educación, los niños tienen que ser protegidos en sus derechos fundamentales y de hecho que hay regulaciones y normas, pero estas no están lo suficientemente bien instauradas o funcionando adecuadamente, ¿no?, para poder regular ello. Pero sí hay normas, estas deben, en la medida de lo posible, diferentes mecanismos para que puedan ser, digamos, puestas en funcionamiento, ¿no? Pero hay, más allá de lo legal, del tema de normas, hay un problema también de mentalidad, que creo que eso es lo fundamental en las familias que optan, digamos, por ello porque sienten que no tienen otra alternativa que esa, ¿no?, para lidiar contra la pobreza, pero sí la hay y sobre todo, digamos, también hay formas de prevenir, que seguramente ya conversamos de eso. Claro, claro, Ceci dice, ¿no?, hay familias que están muy bien constituidas de pronto, pero de pronto la madre o el padre está un poco mal, pero tiene que ser probado, porque justamente yo te comentaba lo que yo pasé hace una semana. El papá estaba, teniendo en cuenta que sea el papá, estaba en muy buenas condiciones físicas y él podía trabajar, pero yo no sabía a dónde recurrir para denunciar ese trabajo a esa niña. Claro, a veces hay policías que están cerca, pero digamos, están de repente en su día de franco, a cargo de una institución, no pueden hacer nada. Yo pienso que si nosotros como ciudadanos, si nosotros como personas permanecemos invisibles a este tema, permanecemos indiferentes, ¿no? Invisibles de alguna forma también, ¿no? Porque no nos hacemos nada, ¿no? Y no nos hacemos ver. También. ¿No? Claro. O sea, está pasando esto y nosotros pasamos como fantasmas, claro, ¿no? Entonces ahí yo pienso que la actitud no solamente, el cambio de actitud no solamente debería venir de aquellas familias que de repente es mucho más difícil que este mensaje llegue a ellos, ¿no?, que de repente ni siquiera tienen un televisor o de repente ni siquiera tienen alguien con quien hablar y están sumidos en esta realidad que es su realidad y no tienen ojos para nada más, pero el resto de la población, nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿A dónde podemos recurrir, no? Sobre todo. Sí, mira, cuando tú encuentras un caso, estás así como a ti te pasó, ¿no?, en la calle, y ves que están explotando a un niño, le están sometiendo a un maltrato, definitivamente lo que correspondería hacer es acudir a una defensoría, ¿no?, de la infancia. Yo lo que tengo entendido también es que estos casos, digamos, donde uno ve que el niño está en riesgo, terminan, digamos, siendo atendidos por el INAVIF, ¿no? Hay canales para proteger a los niños, digamos, de nuestra sociedad. No necesariamente estos canales están muy fortalecidos, pero existen. Y de hecho que van a funcionar porque existen, digamos, instancias para ello, ¿no? Me imagino que funcionará en la medida que también la población tome conciencia y pueda ir, tomarse el tiempo de ir y decir, mira, hay una niña que está ocurriendo con esto pasa con esta niña, ¿no? Sí. Entonces imagino que cambiará. Ahora, el tema también pasa porque ¿qué pierde esa niña o ese niño que está perdiendo? Sí. Hay un atraso escolar, ¿no? Hay un maltrato. Y eso es lo que yo también les quería mencionar, ¿no?, que el trabajo infantil, digamos, trasciende, es mucho más amplio que estas situaciones de explotación, que como te decía, no son todos los casos así,
¿no? Hay diferentes tipologías de familia. Por cierto, la mayoría de padres de familia no actúan de esta forma, ¿no? Sino más bien las estadísticas han demostrado que la mayoría de niños que trabajan también van a la escuela, ¿ya? Y que dejan la escuela, digamos, sobre todo ya cuando están en la secundaria, los adolescentes. La mayoría de chicos que trabaja, hasta creo que es el 95-96%, combina las dos actividades, pero a costa de un gran esfuerzo, porque estos niños de primaria que trabajan y estudian a la vez se cansan mucho y en ese sentido su rendimiento escolar es bajo, ¿no? Y hay una serie de consecuencias educativas. Definitivamente eso trae muchas consecuencias, ¿no es cierto? Justamente nos vamos a ir a un corte, pero regresamos para hablar de las consecuencias del trabajo infantil. Ya volvemos. Bien, ya estamos aquí y venimos pues hablando sobre el trabajo infantil y las consecuencias, ¿no?, que este trabajo trae, podría traer. Pero vamos a ver la opinión de los chicos, porque ellos también opinan y van a opinar precisamente ahora sobre el trabajo infantil. Vamos a ver qué opinan. ¿Sabía usted que en el Perú hay más de 1.7 millones de niños de entre 6 y 17 años que trabajan? Vamos a ver qué piensan los chicos sobre esto. ¿Necesariamente trabajo infantil quiere decir maltrato infantil? Sí, porque les explotan a los niños. ¿Qué clase de trabajo infantil conoces? Venta de caramelos, la lustrabotas, cuando empiezan a hacer acrobacias en la pista. ¿A quién pueden acudir estos niños que son obligados a trabajar? Algún familiar o alguna persona que tal vez conozcan, que sí los entiendan, vaya con él y pueda hablar con sus padres o con otras personas que lo ayuden. Creo que podrían ir a la policía, algo así, para decirles que los ayuden, que quieren estudiar. Los niños tendrían que estar estudiando y no trabajando, y se exponen a varios peligros que hay en la calle. Le pueden raptar, lo pueden maltratar, se lo pueden llevar a alguna otra casa o se puede hasta morir. Bien, gracias Dani por la información. Bueno, los niños han opinado muchísimo sobre qué consideran trabajo infantil y todos coinciden en lo mismo, ¿no? Coinciden en que es la venta de caramelos, porque es lo que más se ve. La venta de caramelos, la venta de lustrabotas, ¿no? Pero ahora hay trabajos más riesgosos que esos. El trabajo en mina es un trabajo también muy delicado. Hay trabajos de mucho riesgo, de alto riesgo, que son también las peores formas de trabajo infantil, ¿no? Los trabajos en minas, los trabajos en, digamos, en canteras, ¿no? Donde están sometidos a la humedad o a temperaturas extremas. El trabajo de reciclaje también, de búsqueda de basura, ¿no? Son niños que están expuestos a cortes, a jeringas, a infecciones, ¿no?, de todo tipo por la contaminación. Lo más común que se ve aquí en la capital, digamos, es los niños que venden en la calle. Sí, ¿no? Digamos que es el trabajo más visible, ¿no? Y frente a ese trabajo es que la sociedad civil, nosotros como que reaccionamos un poco, no tanto tampoco, porque como población, digamos, la tolerancia no es un poco alta, ¿no?, para lo que es trabajo infantil, pero sin embargo hay trabajo invisible, como el trabajo doméstico, por ejemplo, que hay mucha explotación ahí, sí, ¿no? Que lo vemos como muy natural también, ¿no? También. Traer, dizque los sobrinos, entre comillas, porque no son sobrinos muchas veces, traerlos de la sierra peruana a la capital para que apoyen, pero ya a veces ese apoyo pasa a los límites y se convierte en un trabajo súper o al interior de las familias también, ¿no? Como les decía, la mayor cantidad de niños que trabajan están en las áreas rurales, en el campo. Entonces, el cuidado que hace, por ejemplo, las niñas de sus hermanos pequeños, o de cocinar, o de lavar, o de encargarse de toda la atención de la casa, es bien fuerte. O el servicio doméstico, que también las envían, como tú dices, como sobrinas, ahijados, ¿no? ¿Y las consecuencias están solamente en la pérdida de años escolares, o también estamos hablando de otro tipo de consecuencias? Hay consecuencias en diversos ámbitos. Por ejemplo, las más importantes son las educativas, ¿no? Retraso escolar, bajo rendimiento, repitencia escolar, etcétera. Pero también están las consecuencias físicas, ¿no? Muchos niños que trabajan
cargan pesos excesivos y su crecimiento, el crecimiento de los huesos se ve disminuido, tienen diferentes problemas en las articulaciones, ¿no? Niños cargadores o niños que hacen, por ejemplo, adobes, ¿no? En las ladrilleras, exacto, problemas, diferentes riesgos de salud. Luego están las consecuencias sociales, psicosociales, ¿no? Son niños que por lo general cuando crecen sienten que han perdido su infancia, no han tenido tiempo de jugar, de partir con otros niños naturalmente, normalmente, entonces tienen un proceso de maduración acelerado y eso es realmente, digamos, algo que atenta contra sus derechos, ¿no? ¿Qué esperamos de estos niños una vez que se convierten en adultos? ¿Qué tipo de adulto es? ¿Qué ciudadano es? Mira, sorprendentemente, digamos que hay diferentes tipos de posibilidades. Tienes personas que son, digamos, que cargan un sufrimiento muy fuerte porque han estado sometidos a situaciones al interior del trabajo de mucho maltrato cuando han sido niños y por lo tanto cargan heridas fuertes, traumas. Mucha injusticia, claro. Así es, porque se asocia también en muchos casos este trabajo infantil con situaciones familiares de maltrato, como tú dices, de explotación en cierto porcentaje, ¿no? Sin embargo, no todas las familias, como les decía, son así. También hay niños que han sido, o sea, personas que han sido niños trabajadores, pero que de pronto se superan, ¿no? Optan por un camino de esfuerzo a través de la educación y logran ser profesionales o logran tener, digamos, trayectorias de vida bastante positivas. Hay una serie de ejemplos de niños, de personas que han sido niños trabajadores y que luego han surgido y se sienten como que ha sido más bien una fuente también de empuje, de maduración. Entonces, ¿de qué depende esa diferencia, ¿no? De que tengas un destino mejor que otro? Yo creo que también de la calidad de la familia, ¿no? De cómo es ese entorno familiar, cómo se maneja ese tema de la pobreza y del trabajo. Pero desde ningún punto de vista debería ser lógico. Permitido, ¿no? Sí, desde ningún punto de vista, digamos, como sociedad debemos tolerar el trabajo infantil y más bien alentar, ¿no es cierto?, a las familias a que tengan una opción por el tema educativo. Pero dado que es también una realidad, también, digamos, tenemos que examinarla, comprenderla, conocerla, justamente para operar sobre ella y lograr este objetivo de que no hayan niños trabajando, ¿no? Por eso ahí nace la pregunta, ¿no? ¿Se puede prevenir? Sí. Mira, es un tema bastante complejo, a través de muchos años y se invierte muchos recursos para, digamos, bajar el número de niños que trabajan y baja lentamente, ¿no? Pero sí es posible, o sea, sí es posible en la medida en que, primero que se comprenda bien la naturaleza del problema, ¿no? No solamente es un factor, digamos, económico, también es un tema cultural, también hay variables psicológicas que entran a tallar cuando una familia decide que su hijo vaya a trabajar, o culturales, ¿no? Por ejemplo, en la zona del campo. Es parte de la cultura enviar a los niños a trabajar porque así aprenden las labores, ¿no?, del campo. Entonces, todo eso hay que comprenderlo y a la vez también tener una decisión, los estados, ¿no?, tener una decisión política, hacer una cosa muy consistente y sobre todo, por ejemplo, el programa Pro Niño, que es de Fundación Telefónica, trabajamos con cerca de 40.000 niños, donde se introduce una estrategia educativa para que los chicos que trabajan reemplacen, ¿no?, el trabajo por la educación. Y se tiene buenos resultados en ese sentido. Entonces sí es posible prevenir, pero de verdad demanda también que toda la sociedad cada vez tome más conciencia, ¿no?, del problema y tengamos menos tolerancia hacia eso. ¿Ustedes van a los lugares, van a esas zonas, llámese sierra, llámese selva, llámese dentro de la capital incluso, para poder ver porque esos casos? el programa, digamos, como te digo, atiende como 40.000 niños, está presente en 19 regiones del Perú, ¿no?, tanto de ciudades como zonas también rurales, y trabaja a través de escuelas. Entonces en las escuelas se identifica a los niños que trabajan y se le da una serie de apoyos para justamente fortalecer su decisión de la escolaridad, ¿no?, que es la principal estrategia de prevención. Porque esto podría ser un trabajo de equipo, ¿no? Así es. De pronto la educación o el ministerio.